Sean todos muy bienvenidos a un capítulo más de Divagando un poco, tu podcast de conversación, donde en cada episodio tenemos interesantes conversaciones con tremendos invitados. El día de hoy me acompaña Isabel Labau. Ella es historiadora y magíster en comunicación estratégica por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es corresponsal de defensa y cofundadora del proyecto Rincones de Historia. Isa, muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá con ustedes. Isa, bueno, hoy ya te invité, como ya te presenté, como historiadora, porque esta última semana, más o menos aproximadamente desde el domingo, hay un conflicto que ha traído la mirada de todo el mundo, que es el conflicto de Afganistán. Vimos cómo el domingo los talibanes llegaron a Kabul, que podríamos decir que es la capital política, y ya están, podríamos decir, en el poder, un tipo de régimen. Entonces me gustó invitar, dije, la idea, ¿quién puede invitar a alguna historiadora para que me pueda contar un poquito más? Porque uno que es aficionado a la historia o cacha un poco más de conflicto, pero siempre faltan como herramientas para entender este conflicto. Entonces me gustaría partir preguntándote qué causas o qué claves nos permitieron llegar al conflicto de que los talibanes ya volvieran al poder. Bueno, el tema de Afganistán y la historia de Afganistán es una historia sumamente compleja, como toda la historia de la región al final, de esta región que se llama Medio Oriente, aunque algunos dicen que Afganistán no comprende a Medio Oriente, ya que el Medio Oriente serían las zonas que rodean al Golfo Pérsico, pero para efectos prácticos al final se habla de que es una zona de Medio Oriente, una zona conflictiva, una zona dominada por el Islam, como queramos llamarla. Y la historia de Afganistán, al igual que el resto de la región, está marcada por constantes guerras, constantes invasiones y también por distintas etnias y distintos grupos que han convivido a lo largo de la historia con periodos claramente más conflictivos que otros. La historia de Afganistán, podríamos decir, el origen de este conflicto se remonta más que nada a 1919, cuando Afganistán obtiene la independencia de Gran Bretaña y se instaura una monarquía. Y esta monarquía estaba caracterizada por una entrega de libertades hacia la población, por buscar, podríamos decir, acercarnos a lo que se tenía como referente de Occidente. El rey junto a su señora buscaban el poder liberar, como liberalizar un poco a la población. Sin embargo, era una idea o una imagen que se posicionaba principalmente en Kabul, en la capital, ya que Afganistán en las montañas, Afganistán en las fronteras seguía siendo liderado, dominado por distintas etnias, donde el conservadurismo, la tradición, el Islam seguían muy presentes. Avanza el tiempo, durante la década de los 60, la década de los 70, comienzan las revoluciones a tener un protagonismo sumamente grande. Las ideas extranjeras, las ideas occidentales comienzan a ganar cada vez más terreno y comienzan poco a poco a tomar protagonismo las ideas de izquierda, finalizando al final en un golpe de Estado en 1978, en el que se llama la Revolución de Abril, en el que el Partido Comunista toma el poder y comienza ya un régimen de izquierda. ¿Qué implicancias tenía que tuviera un régimen de izquierda? Como te decía anteriormente, Kabul no es Afganistán, y también ahora, y también lo podemos vincular un poco con lo que está pasando ahora, muchos hablan como, claro, las mujeres en la década de los 70 vestían con minifalda, ya, eso era lo que pasaba en Kabul, pero en verdad en la frontera, en verdad en las montañas la gente seguía vistiéndose como se vestían los afganos, seguían viviendo como vivían los afganos al final. Son muchísimas etnias, muchísimos grupos, entonces al final no es que todo Afganistán estuviera occidentalizado a full. Estoy resumiendo un poco porque me das un conflicto súper largo y un conflicto que tiene varias aristas, pero para entender un poco el contexto, llega el gobierno comunista y comienza un proceso de cambios en materia política y en materia cultural también. O sea, por ejemplo, se perseguía a aquellos que rezaban. Hay varios documentales que ahí yo creo que les puedo recomendar al final, que las mujeres decían, por ejemplo, nos perseguían por rezar. O sea, empieza toda esta idea también como de suprimir un poco las creencias locales.
¿Y qué es lo que provoca esto? Que la gente de las fronteras, la gente de las montañas, como se llaman, empieza a organizarse y empiezan a decir como, oye, nosotros no queremos esto, o sea, nosotros al final lo que queremos es que se respeten nuestras tradiciones y que las ideas occidentales, las ideas extranjeras no se entrometan en nosotros. En paralelo, ocurre la revolución iraní, donde un gobierno fundamentalista llega al poder y esto marca un punto de quiebre para el mundo musulmán y también para el mundo occidental, que ve al final una amenaza, ya que podían estas ideas extremistas de religión podrían empezar a tomar el poder y a tomar el control de prácticamente toda la región. Estábamos en un contexto de Guerra Fría, entonces era sumamente importante tener el control y el dominio de sobre todo las potencias, de las potencias hacia los países. Y en 1979, si no me equivoco la fecha, entra la Unión Soviética. Ya no les servía solamente tener a este gobierno comunista de izquierda que gobernaba Afganistán, sino que ellos necesitaban tener una presencia mucho más militar en la región debido a que tenían este poder, esta amenaza de la revolución iraní. Y es ahí donde los mujahidines, que son este grupo que se ha hablado durante el último tiempo, comienzan a tomar protagonismo y comienzan también a hacerle frente a los soviéticos, ¿ya? Que sería, podríamos decir, los padres de los talibanes. Y entre todo este proceso, el país empieza en una guerra civil, en una guerra con los soviéticos. Luego los soviéticos son expulsados ya de Afganistán y toman el poder los talibanes, ya que es un grupo que le hizo frente a los soviéticos durante la invasión. ¿Dónde nacen los talibanes? Los talibanes nacen se comienzan a fundar y a gestar en lo que se conocía como las madrazas, que son las escuelas coránicas, cuando estaba la guerra con la Unión Soviética y además estaba la guerra civil, porque una vez que la Unión Soviética se va, los mujahidines dicen como ya, ahora tenemos que organizar el gobierno, o sea, como hacer esta transición hacia un régimen fundamentalista, un régimen más radical, y habían distintos grupos, entonces al final estas como ideas de gobiernos de coalición no funcionan, y es ahí donde los talibanes entran. Y los talibanes entonces, como te decía, son estos grupos que se fundan en las madrasas, en los campos de refugiados de Pakistán, donde comienzan a introducir ideas fundamentalistas, ideas más extremas que se basan en la implementación de la Sharia, que es esta ley coránica extrema de cómo llegar a dominar al final y a controlar a la población. Y ahí los talibanes llegan al poder, en el 96. Y están hasta el 2001, cuando Estados Unidos llega a Afganistán, luego del atentado a las Torres Gemelas. ¿Y por qué Estados Unidos llega a Afganistán si al final el responsable fue Osama Bin Laden y Al-Qaeda, que al final, como uno dice, ¿por qué? Porque los talibanes tuvieron vínculos con Al-Qaeda. Al-Qaeda se funda en la década de los 80, mucho antes de los talibanes. Los talibanes se fundan en el 94, si no me equivoco, y Al-Qaeda en 1988 aproximadamente. Se funda para hacerle frente a los soviéticos, y este es un grupo terrorista liderado por Osama Bin Laden que comienza a gestar una ideología en base a en contra de Occidente, y cuando ya los talibanes llegan al poder, los miembros de Al-Qaeda se van a Afganistán. Osama Bin Laden, que era su líder, había sido expulsado de Arabia Saudita y Sudán, entonces necesitaba un lugar donde establecerse, y los talibanes le entregan campos de entrenamiento hacia Al-Qaeda. Entonces, por eso que Estados Unidos invade Afganistán y ya, bueno, está durante 20 años en una guerra cuyo principal objetivo era eliminar se ganan los talibanes del poder. Lo logran. En 2004 los talibanes se van por completo del poder. Ahí se llaman elecciones, se hace todo un proceso como un traspaso, podríamos decir, más hacia la democracia, y comienza también la búsqueda y la persecución aún mayor hacia Osama Bin Laden, que era el principal enemigo. Y el 2020, en el gobierno de Donald Trump, se comienzan a gestar los primeros acuerdos o las primeras aproximaciones a una inminente salida de las tropas, ya que la guerra durante 20 años se desgasta,
los costos humanos eran muchísimos, Afganistán necesitaba tener una salida, o sea, no podía tener a Estados Unidos de por vida ahí. Y ya con la llegada de Biden, él dice que ya esto va a continuar al final, esto que se estaba hablando, y comienza esta salida de las tropas. Pero el problema es que desde el año 2019 los talibanes estaban ganando terreno, porque los talibanes se van, ya, o sea, son expulsados de Kabul al final, que es la capital y que es como lo más, como el ícono al final de Afganistán, pero se van a las montañas, se van a las fronteras y comienzan un entrenamiento nuevamente. ¿Y qué es lo que pasa también con todos estos grupos? O sea, te expulsan, pero también el nivel como de resentimiento que uno va como alcanzando cada vez mayor, comienzan a captar gente, la guerra trae muchísimos problemas, ellos se basan mucho en niños huérfanos, en niños que no tengan figuras paternas, y también en el obligar a las mujeres muchas veces a entregarle a sus hijos, a llevarlos a esta escuela, a formarlos y a radicalizarlos. Y es ahí que, bueno, entonces desde el 2019 se produce este constante avance de los talibán. El talibán tenía presencia en Afganistán, en los distintos pueblos, solamente que no había llegado a las ciudades más importantes y más emblemáticas, por eso tampoco había sido como tema. Pero ya al ver que toman Kabul, que el presidente se escapa y que el ejército afgano al final entrega las armas y es como ya hagan lo que quieran, es que quedó el caos y estamos viendo lo que está pasando ahora, pero igual es una noticia en desarrollo porque no sabemos qué es lo que puede pasar de acá mañana o el próximo domingo. Oye, qué interesante el recorrido que hiciste de este conflicto y también un poco de resumen para dar antecedentes que yo creo que son importantes tener en consideración porque como cada grupo extremista de alguna forma se va rearmando y no desaparece del mapa político, sobre todo. Yo creo que eso es importante tenerlo en consideración. Isa, de cada conflicto bélico que hay en general, siempre hay una población que viene afectada. En este caso tú mencionaste, ejemplo, los niños que estos grupos islámicos toman, aquellos niños que están huérfanos o que arrebatan a sus madres. Y también las mujeres, que sabemos que el mundo islámico no es muy asiduo a las libertades femeninas. Entonces me gustaría preguntarte cómo esto que los talibanes hayan llegado al poder afecta principalmente a las mujeres de Afganistán. Es un tema que es muy importante y además que hemos visto cómo está el último tiempo ha sido como la bandera de lucha del mundo occidental, o sea, de que las mujeres no retrocedan las libertades que ganaron. Eh, bueno, como te decía, el régimen talibán es de carácter sunita, ¿ya? Y busca instaurar la Sharia, que es esta ley coránica extrema, ¿ya? Que es una interpretación, podríamos decir, literal del Corán y que no acepta, y es una interpretación literal y además es una interpretación de hombres, o sea, no hay ninguna mujer que haya participado en esta implementación. Las principales características son sacar a la mujer del espacio público, sacar a la mujer de toda influencia política, cultural, social, o sea, estoy hablando del primer gobierno, del primer régimen talibán, porque ahora los talibanes dicen como no, nosotros venimos con una imagen renovada, venimos con una imagen cambiada, lo que claramente no podemos asegurar nada, o sea, al final sabemos que su base y su origen es uno que busca a la mujer prohibirles la educación, prohibirles, por ejemplo, que salgan solas, se les prohíbe ejercer su profesión, por ejemplo, no pueden ejercer, si una afgana es doctora, no puede ejercer su profesión, pero una mujer que quiere, por ejemplo, ser atendida, tiene que ser atendida por una mujer, no puede ser atendida por un hombre. Entonces al final ahí también uno empieza a ver todas estas contradicciones y la manera en la cual van sacando poco a poco a la mujer del espacio público. ¿Qué pasa ahora en Afganistán? Afganistán tiene 20 años que estuvo con una presencia occidental sumamente grande, o sea, Estados Unidos estaba ahí. La mujer pudo estudiar, la mujer pudo ir a la universidad, pudo ir al colegio, la mujer pudo leer, o sea, pudo aprender a leer, a escribir, o sea, los índices de desarrollo hacia la mujer fueron en aumento. Entonces también no son mujeres como en 1996, que quizás, era más fácil que la mujer se escondiera y la mujer como que no cuestionara un poco al régimen.
Ahora es muy difícil que eso pase, pero también tenemos por otro lado esta violencia extrema que implementa el régimen talibán y que yo creo que es como que han sido muy hábiles y muy astutos también en la manera en la cual se han presentado este tiempo hacia la sociedad, ¿ya? O sea, ahora están a rostro descubierto, sabemos perfectamente quién es su vocero, dónde están, los vemos en la calle. En su minuto no era tan así, entonces también, y no sé si has podido ver la entrevista, la gente que está escuchando ha podido ver la entrevista, a los mismos voceros dicen, no, la mujer dentro de la ley islámica, dentro de la ley sharia, va a poder ejercer su profesión, va a poder seguir estando en materia pública, pero yo creo que eso ya es más que nada una interpretación, o más que una interpretación es una declaración como de buena crianza para la prensa y también para el mundo, para que no se tomen carta en el asunto tan extrema o tan radicales de un minuto para otro. Es decir, me refiero a esto con que vayan y se invadan nuevamente la región o se genere una nueva guerra. Entonces, el tema es que el mundo musulmán tiene como, bueno, en el mundo musulmán hay como una doble imagen. Al final está el mundo musulmán que vive una fe normal, una fe tranquila, una fe en que la mujer puede decidir si quiere andar con velo o no, que no está como encasillada en estas como leyes extremas que imponen estos grupos fundamentalistas islámicos, que al final no es lo mismo que el Islam. O sea, muchos musulmanes están en contra de lo que Al-Qaeda, o sea, de lo que el Talibán pregona, o que en su minuto lo hacía ISIS, o que lo puede hacer Boko Haram, o Hezbollah, o los miles de grupos fundamentalistas que hay en el mundo musulmán. Sí, qué importante esto es lo que menciona Isa, porque vemos cómo estos grupos al fin y al cabo se han visto como una imagen renovada, como tú mencionabas, pero sabemos que del dicho al hecho hay un trecho bien largo y hay antecedentes. De hecho, ayer veía un video de una reportera de CNN que era increpada eran 40 hombres que iban detrás de ella, que eran talibanes, y uno iba con un AK poco más, llegar y matar. O sea, también de eso demuestra que no han cambiado mucho el discurso. En Divagando un poco estamos conversando con la historiadora Isabel Lavau. Isa, mira, hay una cosa importante que a mí me gustaría preguntarte, como tú mencionaste en este breve resumen de antecedentes de las causas, Estados Unidos, un país que después de las Torres Gemelas, como tú mencionaste, trató de ir por Al-Qaeda, pero me gustaría preguntarte qué papel o qué rol cumplió en profundidad en este conflicto. ¿Sientes que esto también es una derrota para los sistemas occidentales, ver que si bien Estados Unidos hubo un desgaste, de hecho la cifra que leí el otro día, de que cuánto se invirtió en esta guerra es brutal? Entonces me gustaría preguntarte que sientes que es una derrota para Biden, también una derrota para el sistema de Occidente, que ven que al fin y al cabo como este tipo de califatos, si se podría decir, van tomando y resurgiendo, porque también va asociado mucho y pasa que estos grupos tienen, como mencionaste, estos grupos islámicos que son extremistas, que cometen atentados terroristas, también puede haber un resurgimiento, porque hace unos días veíamos cómo también liberaron a muchos prisioneros que tenían en Afganistán y que tenían lazos con ISIS. Entonces me gustaría que podamos repasar ese tema. Bueno, yo creo que, o sea, lo que mencionaba, no creo que sea una derrota para Occidente, porque no creo que sea una derrota para las ideas occidentales ni para la implementación o para la concepción que se tiene de cómo se tiene que regir un país, ¿ya? Lo que yo sí creo y que es sumamente importante para los futuros conflictos, y que también pasó en Irak, es que nosotros como occidentales no podemos pretender introducir ideas occidentales a nuestra manera, o sea, como nosotros las entendemos, en países que tienen una cultura completamente diferente. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros, como entendemos la democracia, es muy distinto a cómo la entiende Afganistán, Irak, Siria, Pakistán y todos los países de la región. Entonces, cuando Occidente invade, cuando Estados Unidos más que nada invade a estos países, claramente estaban con un objetivo que era derrotar a este régimen de Al-Qaeda, porque eran los responsables, porque se habían atribuido también los atentados a las Torres Gemelas,
y tenían que pagar, o sea, lo que estaban ocurriendo, y también porque no solamente era una lucha contra Estados Unidos, sino que era una lucha contra el mundo occidental, y todo el mundo estaba amenazado, no solamente Estados Unidos. Vimos los atentados en Atocha, vimos los atentados en Londres, en países vecinos, o sea, de verdad que todo el mundo estaba inseguro al final. Pero sí, lo que se tenía que hacer y lo que se tiene que hacer es que la gente que vaya a reconstruir un país que al final está en ruinas, o sea, es lo mismo que pasó en Irak. Es un país que, o sea, lo comentaba anteriormente, desde 1970 aproximadamente, están en guerra, o sea, es muchísimo tiempo. Ya desde todo lo que se pueda logrado antes a eso, ya no existe, o sea, ya esas generaciones, muchas murieron, son generaciones nuevas, son generaciones que no han nacido en una democracia, que no han nacido en un país estable al final, o sea, independiente de que los últimos 20 años, los últimos 15 años, Afganistán haya estado en una paz, entre comillas, era una paz muy entre comillas, porque en las carreteras seguía habiendo violencia, seguían habiendo autos bomba, personas bomba, entonces de verdad que no era como una estabilidad como pacífica o viviendo en un país como nosotros estamos acostumbrados. Entonces, cuando Estados Unidos llega a Afganistán y llega a Irak, también lo pongo porque fueron en paralelo y fueron los dos casos más potentes que tenemos, lo que tiene que haber, y esto ya es como una opinión mía en base a lo que he leído y en base también a lo que he estudiado, es que primero tienen que llegar con un plan y un objetivo claro, o sea, llegar, bueno, vamos a atacar a los talibanes, vamos a atacar al régimen de Al-Qaeda, pero también en paralelo vamos a trabajar para construir al final un país que pueda ser viable y que pueda ser autogobernado también, o sea, que ellos mismos puedan ejercer la ley, ejercer sus derechos, entre otras cosas. Y también lo que es clave, y yo creo que pasó en Irak sobre todo, y en Afganistán también, quizás en cierto punto, es que la gente que tiene que ir, ya, los soldados van con un fin específico, pero va mucha gente a acompañar a estos soldados para trabajar en la reconstrucción o en el orden de este país. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Que tiene que ir gente que sepa. O sea, no se puede demandar, por ejemplo, a alguien que no hable árabe, que no conozca la cultura, que no sepa que es un país de etnia, que piense que imponiendo ideas occidentales nosotros vamos a lograr que este país salga adelante al final. En Irak, por ejemplo, hay unos testimonios que cuentan de soldados que narran que de repente llegaban personas que eran recién egresados de la universidad, que no hablaban árabe, que solamente hablaban inglés, que no tenían mayor conocimiento, que no tenían especializaciones ni nada, y los mandaban a hacer el plan, por ejemplo, vial de Irak. O sea, en estos países el tema de las calles es sumamente complicado, entonces nunca habían hecho eso, no sabían cómo funcionaba, no conocían el idioma, entonces de verdad que el tratar de construir un país o de reconstruir un país así es sumamente difícil. Yo sí creo también que la transición tiene que haber sido más paulatina. La declaración de Biden de decir como nosotros, o sea, como hay una declaración que no sé si la viste que decía como nuestro objetivo nunca fue construir un país, sino que fue capturar a los responsables de lo que ocurrió. No, estoy como parafraseando, porque no me acuerdo exactamente cómo era. Yo encuentro que sí son desafortunados, o sea, al llegar a un país no pueden, y ya, el objetivo principal era sacar eliminar al responsable, pero sí ya al estar, al tener, al ver lo que estaba pasando, el caos, Estados Unidos y las entidades mundiales tenían la responsabilidad de conducir durante todo este tiempo, o sea, durante 20 años, de poder trabajar en la entrega de un país estable, en eliminar la violencia, en haber visto qué estaba pasando con el régimen talibán. O sea, se fueron, pero hace casi 5 años que vemos como la violencia va en aumento. Y también teníamos el caso al lado de Irak y Siria. O sea, que ya habíamos visto lo que había pasado, entonces se fueron las tropas y qué es lo que pasó, llegó ISIS. Acá era obvio que iba a pasar algo así, o sea, no era cuestión de tiempo. Y Isa, qué interesante todo lo que han mencionado, que también hay que ver cada conflicto coyuntural con sus propios protagonistas. Es impresionante que Occidente vaya también una forma de querer occidentalizar a estas poblaciones, pero a la larga sabemos que la etnia o la religión en estos países tiene arraigo muy fuerte, sobre todo con el Islam. Isa, tú
como historiadora me imagino que has podido leer libros, has podido también muchos documentales sobre este conflicto que si bien hay importantes personajes, por ejemplo como el de Malala, que también ha sido una mujer que ha llevado esto y ha levantado las banderas de la mujer, sobre todo que profesan el Islam. Me gustaría saber si nos pueden recomendar, para mí, para que la gente se pueda interesar y profundizar sobre este conflicto. De libros y películas y todo. Ya, bueno, igual les paso el dato. Yo en Rincones de Historia, @Rincones de Historia, he recomendado este último día, he estado bien activa en materia de Afganistán y en materia del Islam, así que les estaba recomendando libros, películas, para que ahí vayan a ver como las reseñas. Les voy a recomendar libros que no, algunos que están y otros que no. Bueno, primero hay un libro que yo lo encuentro muy bueno, no tengo el autor acá, pero ahí lo pueden buscar después, se llama Historia del Fundamentalismo Islámico desde los orígenes hasta ISIS. Ese libro es, yo digo que siempre digo como la Biblia al que le gusta este tema, porque te narra los distintos grupos que hay, el origen del fundamentalismo, cómo nace, los conflictos, el atentado a las Torres Gemelas, bueno, todo lo que hay como el tema más contemporáneo en materia de fundamentalismo es muy bueno. Está en Busca Libre, así que ahí lo pueden buscar. Bueno, los libros Mil Soles Esplendidos y Cometas en el Cielo, que yo creo que ya todo el mundo los ha visto últimamente, que están siendo muy recomendados, porque también son, por medio de la literatura, vemos cómo se tocan temas como la infancia y como las mujeres, ¿ya? A lo que están sometidos los dos y a lo que están expuestos. Hay un libro que se llama Un Corazón Invencible, que es de una mujer que cuenta cómo a su marido lo secuestran los talibanes, y ella era de Estados Unidos. Entonces también se ve el rol y lo que tuvieron que sufrir personas que fueron a cubrir este tipo de conflictos. Y en tema Afganistán también les recomiendo, bueno, el libro de Malala, que es muy bueno, que cuenta su historia de cómo ella se transforma en una mujer que lucha por el derecho a que las niñas y que las mujeres se puedan educar, a lo que para nosotros es tan obvio, para ellos no lo era. Y hay una película que es súper fuerte, pero es muy buena, que se llama Osama, que está en YouTube, que narra la historia de una niña que se tiene que hacer pasar por hombre para poder sobrevivir y para poder llevar alimento a su familia. Y esta historia es súper común. O sea, esto que pasó, que se hace pasar por hombre, fue muy común dentro de las afganas durante el primer régimen talibán. Entonces también ahí se los recomiendo muchísimo. Y bueno, hay más libros sobre la mujer que ahí pueden ir viendo en mi Instagram, que voy a estar recomendando, porque también el tema de la mujer, no solamente en el mundo talibán, sino que en el mundo fundamentalista, es súper grave y es sumamente importante que la conozcamos. Isa, ya estamos terminando este programa. ¿Alguna idea al cierre que quisiera también dejar en vista a lo que va a pasar, como dijiste, esto en desarrollo, una papa caliente, como se diría coloquialmente, frente al conflicto? Bueno, primero que nos informemos, que nos demos el tiempo de leer, de ver, de buscar en YouTube, vean los documentales, los mini como cápsulas que saca la BBC, que son muy, muy buenos, así que véanlo, estemos informados. No compartamos noticias por compartir, veamos bien la fuente de donde viene, veamos bien el contexto, porque eso muchas veces no solamente es peligroso y también perjudica al mundo afgano. Así que ahí también tengan ojo con eso. Y bueno, yo también siempre trato de tener con mi bandera de luchar este tema de no confundir que no todos los musulmanes son terroristas, no todos los musulmanes son hombres bomba, poco menos, y que hay muchos musulmanes que buscan la paz y que al final están siendo se están siendo enjuiciados por el mundo occidental y no los quieren por lo mismo, porque piensan que van a ponerle como una bomba en sus países. Y bueno, que también luchemos desde acá, de donde podamos, para que todos los derechos que las mujeres, que los niños, que el pueblo de Afganistán pudo lograr con este tiempo, no se le vean limitados. Y nada, infórmense, estudien, de verdad que es un tema sumamente complejo, sumamente importante de saber, porque no solamente le afecta a Afganistán, sino que puede ser, ¿por qué no un nuevo Daesh, un nuevo Estado Islámico, y que al final sea aún mayor y aún más terrible, y que aquellos jóvenes occidentales que en su momento se unieron a las tropas de ISIS en Siria y en Irak
puedan unirse ahora a las tropas del Talibán, ya que en su minuto fue Al-Qaeda, después fue ISIS, ahora puede ser el Talibán. Y uno de los mensajes que también le dieron a la gente, a los jóvenes del Estado Islámico, que retornen a sus países, vayan, prepárense, capten nueva gente, y cuando los volvamos a necesitar, cuando volvamos a fundar este Estado Islámico, retornen con más fuerza para poder expandirnos aún más. Así que, ojo. Eso. Muchas gracias, Isa, por este tremendo capítulo y también por habernos dado claves importantes para entender este conflicto. Si te gustó este programa, no olvides de compartirlo en tus redes sociales. También, si nos quieres buscar, lo puedes hacer en el canal de YouTube, Divagando un Poco. A su vez, nos pueden encontrar en las distintas plataformas musicales como Spotify con el mismo nombre. Yo soy Joaquín Aguiluz, conductor de este podcast. Hasta pronto.